Buenos días, estimada audiencia del Financiero. Les habla Francisco Ruiz, periodista de Economía y Política de este medio, y les doy la más cordial bienvenida a este foro Café Financiero, en el que vamos a conversar sobre la industria de la manufactura de dispositivos médicos, el principal producto de exportación de Costa Rica actualmente. En los últimos años, los dispositivos médicos se han convertido en el producto estrella de las exportaciones costarricenses, sustituyendo a los bienes agrícolas. De acuerdo con datos. Estamos de vuelta, las disculpas tuvimos un pequeño inconveniente con el sonido y bueno, como les estaba contando, para retomar la historia y la importancia de la industria de dispositivos médicos en Costa Rica, en este siglo XXI, el Financiero ha publicado una serie de reportajes sobre esta industria que pueden leer en nuestro sitio web elfinancierocr.com. Y bueno, hoy en este foro financiero para conversar sobre el desarrollo de esta industria nos acompañan tres expertos con quienes profundizaremos en los avances, oportunidades y retos que enfrenta en este momento la industria de dispositivos médicos en Costa Rica. Primeramente agradecemos el apoyo de nuestros patrocinadores, la Lima Free Zone y Business Park y Evolution Free Zone. Así que le damos la bienvenida a Jimena Fletes, directora ejecutiva del Clúster Médico de Costa Rica. Muchas gracias, Jimena, por estar con nosotros. Carolina Sánchez, directora de Manufactura Avanzada de Procomer. Gracias, Carolina, bienvenida. Y a Carlos Humón, director general de Code Development. Las cifras que tenemos en la promotora de comercio exterior, este sector se ha convertido en el principal producto de exportación para el país. Actualmente se exportan, como usted lo mencionaba, casi 6 billones. Iniciamos en los 80. Ha habido muchísimo crecimiento en la última década en cuanto a exportaciones. Solo para mencionarles un dato, del 2021 al 2022 las exportaciones de dispositivos médicos crecieron un 38% con respecto al año anterior. Es una cifra récord en cuanto a las exportaciones y esperamos que ese comportamiento se siga repitiendo en los años venideros, justamente por la dinámica que tenemos de las empresas del sector. Que no solamente ha crecido el dato de exportaciones, sino también la cantidad de empresas, ¿no? Y que año con año se instalan nuevas empresas en el país de ese sector. Así es. En el proceso de crecimiento del sector, el sector, si lo vemos en términos de perspectiva, hace varios años era también un sector donde había una manufactura de productos muy básicos. Cuando empezamos hace muchos años era fundamentalmente ensamble. Hoy por hoy el sector de dispositivos médicos es un sector muy dinámico, con muchísima integración y sofisticación de procesos, y esa ha sido también una característica muy importante, de forma que no deberíamos solamente hablar de un crecimiento per se, sino también de la forma de ese crecimiento, lo cual es bastante relevante para el país, porque ha venido abriendo espacios muy importantes para realmente contratar talento costarricense en diferentes áreas. Si lo vemos, Costa Rica hoy en día exporta a muchísimos países productos médicos. Tenemos casi 200 países a los cuales van los productos médicos de Costa Rica. Por otro lado, tenemos productos médicos en las áreas de ortopedia, que es bastante sofisticado como proceso. Tenemos dispositivos médicos que se utilizan como válvulas de corazón, los cuales utilizan con tejido bovino y también con estructuras de titanio artificiales. Tenemos productos en los cuales Costa Rica es uno de los centros más importantes del mundo en la producción de catéteres, y esto prácticamente cualquier catéter que está en Estados Unidos hay una alta probabilidad que sea un catéter que ha venido producido en Costa Rica. Y tenemos una serie de productos de innovación que se están haciendo en Costa Rica, tanto desde el punto de vista de empresas que han venido a invertir en el país. Hay más de 86 empresas en el clúster de dispositivos médicos, y esto entonces está permitiendo no solo un crecimiento como tal, sino también una diversificación de países y una diversificación muy importante de productos. Es muy interesante lo que usted menciona, don Carlos, justamente de esta diversificación y de esta evolución del sector, ¿no? Ya no estamos hablando de aquellos primeros productos, digamos, tal vez básicos, si podemos decirle, sino que Costa Rica está produciendo productos de alta tecnología de dispositivos médicos, ¿no? ¿En qué sectores especialmente, qué le está aportando Costa Rica a la medicina mundial? Ya usted mencionaba algunos productos, ¿no? ¿En qué se está luciendo el país, si podemos decirlo así? Bueno, hay ejemplos bien interesantes. Veamos uno, implantes mamarios. Costa Rica tiene no solo la primera empresa costarricense que se convierte en un unicornio y que está participando de una bolsa de los Estados Unidos como Nasdaq,
que es Establishment Lab, sino que también son pioneros en el desarrollo de tecnología dentro del campo de implantes mamarios. Eso en Costa Rica se ha convertido realmente en un centro no solo de producción, sino de innovación en ese campo. En el campo de los catéteres, Costa Rica es realmente el líder en el mercado desde el punto de vista de catéteres, y desde el punto de vista de todo lo que tiene que ver, tenemos de varios tipos. Hay catéteres cardiovasculares y hay catéteres también endovasculares. Los cardiovasculares son básicamente los que vienen a través del corazón, los endovasculares son los que vienen para la parte cerebral. Entonces, la calidad del producto es un elemento muy distintivo de Costa Rica y ha sido precisamente uno de los temas más importantes en el crecimiento también de este sector, y es esa calidad que tiene el recurso humano de Costa Rica. Y un dato muy destacado que usted mencionó además es que ya hay empresas costarricenses compitiendo en este nicho, ¿no? Que eso también es muy importante, que la propia industria local se está insertando en esta industria global. Claro, hay, por ejemplo, grandes actores. Costa Rica, digamos, tiene diferentes números de empresas, pero digamos el caso de Coyol, tenemos 7 de las 30 empresas más grandes del mundo en dispositivos médicos. Costa Rica tiene una de las mayores concentraciones de empresas top de la industria médica en Costa Rica, y eso también le está dando al país un prestigio muy importante en el sector de dispositivos médicos a nivel mundial. Jimena, usted es la directora ejecutiva del Clúster Médico de Costa Rica, un clúster de, digamos, reciente formación o nuevo en el sector. Cuéntale un poco a la audiencia cómo ha sido el proceso de formación de este clúster y a quiénes o por quiénes está integrado. Claro que sí. Bueno, realmente es una iniciativa privada creada por empresas precisamente del sector de dispositivos médicos que data desde el año 2019, pero ya debidamente confirmada como una asociación civil registrada en Costa Rica a partir del 2022. Nace precisamente por ese auge del sector de dispositivos médicos en donde las empresas afines trabajan en forma de sinergia para poder encontrar espacios de co-creación y espacios que permitan incentivar iniciativas que fortalezcan el desarrollo del sector de dispositivos médicos. Dentro del clúster participan emprendimientos, gobierno, entidades de academia, empresas privadas, tanto de la parte de manufactura, también de zonas francas y zonas empresariales, así como también suplidores multinacionales y suplidores nacionales, y personas relevantes o instituciones relevantes al sector, como también es el caso de Procomer en ciertas iniciativas claves. Si bien es cierto, empezamos en el 2019, el crecimiento ha sido importante a nivel del clúster. Hoy afiliamos o asociamos cerca de 37 empresas en todo este ecosistema que le comento, y trabajamos en 5 pilares: en el desarrollo de suplidores, en el desarrollo de talento especializado para el sector, en seguridad jurídica, en investigación y desarrollo, y en la parte de infraestructura. Ciertamente Costa Rica, el sector de dispositivos médicos tiene una alta relevancia, como decía don Carlos. El sector de dispositivos médicos está conformado por cerca de 90 y más empresas. De esas 90 y más, 13 de esas empresas están en el top de dispositivos, en el top de compañías de dispositivos médicos a mundial, en el top 20, que eso nos posiciona como un sector de alta complejidad y alta diferenciación. Y hay factores claves como la calidad del talento humano especializado y multidisciplinario, las condiciones de la ubicación geográfica de Costa Rica, y también todo el papel y accionar de las agencias de atracción en poder exponer de una forma veraz y ganándose la confianza de las empresas a que inviertan en Costa Rica. Son factores que nos ubican en esta posición privilegiada. ¿Cuántas empresas forman el clúster ahorita? 37 en este 37. momento. Y si alguna empresa quisiera unirse, ¿cómo puede hacer? Nos puede contactar. Tenemos un LinkedIn que se llama el Clúster de Dispositivos Médicos de Costa Rica, y también después podemos tal vez publicar mi correo electrónico y me puede contactar directamente, o bien sería jimena.fletes@crmdc.org. Ya estamos trabajando y estamos más bien creciendo a nivel de fortalecer la asociación. Perfecto. Me gustaría pasar a hablar a uno de los temas que a nuestra audiencia seguramente le interesa mucho y le preocupa, que es el tema de trabajo, oportunidades laborales. Ese sector, bueno, requiere de un talento especializado en muchos puestos, ¿no?
¿cuáles son las profesiones que más demanda o que más demandan estas empresas de dispositivos médicos en Costa Rica, y también qué puestos técnicos necesita esta industria? Bueno, tal vez me voy a referir yo a esa pregunta. Este sector para el país es sumamente estratégico porque es una de las pocas industrias que tiene un balance muy marcado entre posiciones para profesionales y posiciones para operarios, que son personas que no necesariamente tienen una alta escolaridad. Y para Costa Rica, por eso es que es tan importante seguir siendo un lugar atractivo para la atracción de este tipo de proyectos, porque nos permite atacar el desempleo en esas poblaciones que son más vulnerables y que no tienen necesariamente un acceso a educación superior. Entonces, volviendo al tema de cuáles son esos perfiles, importantísimo recalcar que son carreras STEM, ciencia, tecnología, matemáticas e ingeniería. Lo que requieren estas compañías, ingenierías hay una gran gama, pero bueno, ingeniería de proceso, ingeniería industrial, ingenieros de calidad, son muchas de las áreas que se requieren a nivel profesional. Evidentemente, toda los puestos que tienen que ver con la parte administrativa, ¿verdad? Servicios contables, gerencias, etcétera. Entonces, recursos humanos, o sea, toda esa gama también son empresas muy sólidas que por lo general vienen con una estructura bastante robusta y también van a requerir este tipo de profesionales. Y usualmente tenemos un porcentaje de 80-20, en donde el 20% de los puestos que se contratan a nivel de las compañías son para profesionales técnicos y el 80% serían para operarios. ¿Qué buscan operarios? Personas que puedan, pues sí, tener un seguimiento estricto en cuanto a calidad, seguir instrucciones, poder identificar si hay algún tema en cuanto al proceso. Entonces, ¿verdad? Por más de que sean operarios de manufactura, que no se les va a pedir un título técnico per se, sí es importante que sean personas que puedan seguir instrucciones, que puedan tener el conocimiento para avanzar con el proceso de manufactura, matemáticas básicas, por ejemplo, y también me gustaría rescatar el bilingüismo. Esa es un área que creo que transversalmente para todas las industrias, pero en especial para los dispositivos médicos, es súper importante. Es lo que realmente va a hacer que las personas puedan crecer. Hemos tenido casos de empresas que han exportado talento a plantas fuera de Costa Rica, justamente porque tenemos un talento muy especializado, pero evidentemente el bilingüismo es importante para estas compañías. A veces hay un mito de que no puedo entrar a la industria médica porque es muy sofisticada. Yo creo que es importante desmitificar un poquito eso. Sí se requiere un talento que se va a especializar, pero la industria médica reemplea en el 80% de su personal son operarios, y muchas de estas personas el requisito de entrada va por el lado fundamentalmente de un 9º año. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay una oportunidad muy importante para jóvenes que están o saliendo de su colegio o que están en un proceso donde no terminaron su colegio, para que puedan aplicar a la industria médica. Entonces, ese 80% de las personas, ¿en qué deben trabajar? Bueno, deben trabajar en prepararse, como bien decía Carolina, a poder trabajar en esa industria. Hay diferentes formas de prepararse para entrar en esa industria. Por ejemplo, nosotros en Coyol desarrollamos un sistema en el cual las personas pueden capacitarse, incluso en su celular, mediante un programa básico de manufactura de dispositivos médicos que les toma cerca de 24 horas en su teléfono, y lo pueden hacer cuando quieran. Entonces, entrando ahí a nuestro site de gentecoyol.com, pueden ver cómo funciona este proceso. Por otro lado, el INA también tiene programas de formación en la industria médica, y después estamos trabajando también en programas de formación para las personas que quieran trabajar en la industria médica a través de los programas de educación técnica y de educación dual. Es decir, hay una serie de ventanas mediante las cuales las personas pueden prepararse. A eso, lo que mencionaba Carolina, es muy importante que las personas los puedan complementar con el tema de un inglés. Obviamente pueden entrar con un inglés básico, pero el progreso y la capacidad de crecer va a estar relacionado con las formas en que mejoren su inglés. ¿Por qué? Porque esta es una industria donde hay muchos elementos de trazabilidad. O sea, es muy importante que la gente comprenda que esta es una industria donde el control de la calidad es fundamental.
aquí se produce un corazón para generar una vida y no se puede fallar. Aquí se produce un catéter que viene a salvar una vida y no se puede fallar. Por lo tanto, la calidad es muy importante, la trazabilidad de todo lo que se hace. Entonces, las personas que van a entrar a esta industria van a trabajar en un ambiente que sí requiere precisamente esos elementos. Esa es una industria también muy rica en oportunidades de crecimiento y formación, porque la capacitación es permanente. De ahí que muchas personas han podido progresar dentro de esta industria, entrando como operario, pasando supervisor, pasando a técnico. ¿A través de qué? De aprender idiomas, de ir haciendo formación técnica, cursos especializados en calidad, en manufactura, etcétera, y les permite ir creciendo. Y hemos visto casos de personas que han entrado operarios, han llegado a ser jefes líneas o supervisores de líneas de producción o incluso gerentes, y hemos tenido gente que por otro lado viene con una formación universitaria y ha logrado sacar su maestría en manufactura de dispositivos médicos. Costa Rica tiene uno de los pocos programas del mundo en manufactura de dispositivos médicos. Hay una maestría del TEC que se brinda en Zona Franca Coyol junto con el TEC y que permite precisamente formar las personas en ese campo. Y eso les ha permitido crecer dentro del sector, y tenemos muchos costarricenses que han pasado no solo de ser un gerente de línea media a ser un gerente, un director, e incluso muchos ya son vicepresidentes de manufactura a nivel global, y Costa Rica se ha distinguido precisamente por ese talento y esa capacidad de crecer. Y en esto sí creo que hay un montón de oportunidades para que las personas participen de un clúster que está generando año con año una cantidad muy importante de puestos de trabajo. Ahorita están más de 90,000 personas trabajando en este clúster, y es un clúster que viene creciendo a más de un 20% anual. Entonces hay crecimiento, hay oportunidades por crecimiento y hay oportunidades también por rotación. Entonces es un clúster que está requiriendo permanentemente mucha gente. Francisco, solamente como para complementar otro punto, si bien es cierto, la parte de conocimiento técnico es sumamente importante y el inglés es sumamente importante en este sector, también hay una serie de habilidades y de cultura que hacen indispensable que se instalen o que se fomenten dentro de los colaboradores de estas organizaciones. Culturas como la de mejora continua, sistemas de calidad, auditorías, sistemas de excelencia, que no son solamente instaurados a nivel técnico, sino también que luego las empresas tienen que hacer programas de capacitación y de fortalecimiento de este tipo de habilidades, conocimientos, habilidades blandas, comunicación, negociación, demás, en donde el clúster y diversas organizaciones formamos una pieza clave para poder propiciar eventos y espacios en donde las empresas puedan compartir buenas prácticas y cómo han acelerado esa curva de aprendizaje dentro de sus colaboradores, y que otras empresas que se están instalando en Costa Rica o suplidores puedan tener acceso a esos modelos y a esas buenas prácticas y poder acelerar los procesos de conocimiento. Ahí tenemos un punto sobre eso. Una de las cosas que está distinguiendo mucho precisamente este clúster tiene que ver con esa mejora continua. Y ese es un tema que aplica a todos los campos. Entonces, lo que hemos tenido o hemos ido haciendo diferentes proveedores, como el caso de nosotros de Code, es desarrollar también plataformas de formación digital. Entonces, nosotros tenemos también una plataforma que se llama Lumino, que se dedica precisamente a formar y a dar cursos de capacitación en línea para las personas que están dentro del clúster de dispositivos médicos, y apoyar precisamente todo este proceso de formación de parte de las personas, para que puedan ir desarrollando certificaciones y lo que llamamos skills, es decir, formas y metodologías de trabajo novedosas que les permita entonces estar al día. Esta es una industria precisamente que se caracteriza por eso, porque es de formación continua, y a las personas que buscan un trabajo en esta industria, yo le diría que el primer elemento que todos van a buscar es ese interés de estar aprendiendo. Es decir, que a esta plataforma puede ingresar cualquier persona que ya esté trabajando en alguna de las empresas o que quiera que esté fuera un trabajo, porque son áreas de formación complementaria que le permiten tener una mejor empleabilidad,
o una mejor capacidad productiva. Tal vez si repetimos la dirección, ¿cuál es? Es Lumino. Buscan con la palabra Lumino y Lumino tiene una serie de programas de formación, entre los cuales está incluso el programa de formación para operarios de dispositivos médicos. Bueno, va a ser muy útil seguramente a quienes nos ven y quieran ingresar a esta industria. Y ustedes también mencionaban, también Jimena lo decía, muy importante, más allá de los atestados académicos o profesionales, las empresas siempre buscan algo más, ¿no? Algo más en el perfil, incluso depende del puesto que sea, a veces puede ser más importante que los propios títulos. ¿Cuál es ese perfil que buscan este tipo de empresas cuando hablamos de, bueno, aptitudes, destrezas, comportamientos de las personas más allá de un título académico? Bueno, yo creo que es importante las habilidades blandas, no solamente para esta industria, sino para todas las industrias de alta tecnología y manufactura avanzada que estamos trayendo. La capacidad de seguir un protocolo, ¿verdad? Lo mencionaba don Carlos, el tema de calidad es súper importante para esta industria. Habilidades de comunicación, y especialmente ahora, ¿verdad? Que vemos que sí hay una preocupación por la educación que estamos teniendo a nivel del país, el poder tener pues ese sesgo o esa, no sé, habilidad para poder detectar si hay algún problema, el poder negociar, como lo mencionaba Jimena, realmente estar en un ambiente de cuarto limpio en sí mismo ya implica un perfil de una persona que siga las reglas, que pueda seguir el protocolo, que sea muy enfocado en la calidad, que sepa que el trabajo que está haciendo va a impactar la vida de un paciente. Y como lo mencionaba don Carlos, también las regulaciones en esta industria son muy fuertes. Entonces el tener un recall, por ejemplo, o el tener algún tipo de carta de observación de la FDA, que es la institución que a nivel global regula los procesos de manufactura de dispositivos médicos, pues no es aceptable para las compañías que están establecidas en el país. Entonces todo lo que tenga que ver en habilidades blandas con temas de calidad, comunicación, resolución de problemas, pensamiento analítico, es súper importante para estos perfiles. Sí, yo lo diría que también trabajo en equipo. La gente tiene que aprender a trabajar en equipo porque todo se basa en grupos de trabajo. Las líneas realmente son como un equipo que forma y produce un determinado artículo y producto, y entonces la articulación de ese equipo de trabajo con funciones especializadas se vuelve muy importante. Entonces trabajar en equipo, una habilidad muy importante. La otra habilidad muy importante que se mencionó ahorita es el tema de la analítica, porque todas las personas tienen que llevar de una otra forma trazabilidad. Entonces eso quiere decir que tienen que llenar reportes, tienen que llenar temas en una computadora. Entonces el trabajo también acá viene con computadora, viene con mucho optoelectrónica, que quiere decir se trabaja, son productos muy pequeños, entonces se trabaja con microscopios en muchos casos, se trabaja con habilidades también motoras, de motora fina importante, y entonces hay procesos de manufactura de dispositivos médicos que van requiriendo una serie de desarrollo de habilidades mayores a lo que es un proceso de ensamble simple o una industria, digamos, de comercio. Puedes tener diferentes habilidades para la industria médica. Entonces el desarrollo de esas habilidades es importante. No todos las tienen, por lo tanto esto también hay que hacer formación, y entonces en ese proceso es que estamos trabajando permanentemente para tener más personas preparadas. Y también conocimientos y la habilidad o tal vez la apertura a procesos de investigación y de desarrollo. Cada vez más compañías están migrando sus departamentos y áreas de investigación y desarrollo a Costa Rica, y nuevas empresas también ven esta oportunidad dentro del país, y ciertamente estamos pasando de productos tradicionalmente fabricados en Costa Rica a productos diseñados, mejorados y diseñados de cero en nuestro país. Entonces también es un área que es importante de capacitar y que se busca activamente. Quiere decir que es un futuro nicho, ¿no? de formación, y también en el que el país se puede insertar. Es un área de expertise en que Costa Rica tiene que seguir fortaleciéndose, y definitivamente es una oportunidad de crecimiento y de atracción de nuevas inversiones. Esto me lleva también a preguntarles, bueno, hablamos mucho del presente, tal vez tenemos la mirada unos cuantos años viendo hacia futuro. ¿Qué carreras, qué perfiles son los que ustedes creen que tienen potencial
para crecer en este tipo de industrias a futuro, que tal vez alguien que nos pueda estar viendo puede decir, bueno, ¿qué estudio? ¿Qué tiene oportunidades ahorita? ¿Qué va a tener oportunidades en el futuro? Quiero entrar en esta industria, pero no sé qué carreras me pueden servir, ¿verdad? Posiblemente las carreras STEM van a seguir teniendo mucha oportunidad. ¿Hay alguna otra que ustedes también le ven oportunidades? Y dentro de las STEM, ¿cuáles también exactamente? Bueno, creo que lo que menciona Jimena es clave. Las empresas están ya en un proceso de madurez, especialmente las que vinieron hace 15, 20 años, en donde ya están estableciendo procesos de investigación y desarrollo. Entonces, el tener doctorados, por ejemplo, en algún tipo de área específica, diseño, el combinar ingeniería con diseño o con pensamiento creativo, por ejemplo, es también importante. Y siento que también hay un área de oportunidad importante para carreras más relacionadas a la microbiología y la química en los laboratorios que tienen estas empresas, porque son compañías que, por ejemplo, ya están trayendo tejidos, están haciendo pruebas de dispositivos acá, tienen laboratorios de investigación y desarrollo. Entonces, tener esa expertise de alguien que tenga un conocimiento más de biología y fisiología, digamos, es importante para las compañías. Yo creo que ahí, digamos, el clúster y como tal todo este grupo de empresas de dispositivos médicos crece en varias vías. Una vía tiene que ver con el desarrollo de nuevos productos y la innovación y desarrollo, pero hay otra vía muy importante que es el desarrollo de toda la base de suplidores. Cada vez esta industria busca precisamente tener los suplidores cerca. Como conocemos muchos el tema del nearshoring, lo que ha venido es precisamente buscando que las empresas se localicen más cerca de los mercados principales como Estados Unidos, pero a su vez estas empresas están buscando que sus proveedores se ubiquen también más cerca de ellos, de forma que la cadena de valor esté más cercana y tenga más robustez y tenga mayor continuidad en situaciones de disrupción como la que sucedió con el COVID. Este cambio tan importante es uno de los elementos que está potenciando el crecimiento de Costa Rica. Dentro de ese crecimiento, entonces, tenemos una cantidad importante de suplidores de la industria médica que se están estableciendo en Costa Rica o que están surgiendo como empresas de Costa Rica. Este tipo de empresas también tienen una base técnica muy importante, y ahí es donde quería llegar a la pregunta que usted hizo. Es muy importante precisamente también los elementos de formación técnica. La gran mayoría del empleo que genera esta industria viene siendo también no solo en operarios, sino en técnicos. Y esa formación técnica es una que va a ir dando no solo oportunidades en muy corto plazo. O sea, si uno sale de un colegio, en 2 años puede tener una formación técnica, en 1 año puede tener una formación técnica. O entra a un colegio técnico y saliendo del colegio técnico va a tener un trabajo inmediatamente. ¿Eso qué permite? Permite que la gente pueda tener trabajos también de nivel técnico mejor remunerados. El clúster de dispositivos médicos viene pagando aproximadamente un salario promedio de un 20%, un 25% por encima del salario promedio de Costa Rica. Entonces, si lo vemos en los técnicos, todavía es mayor ese espacio y es donde hay más oportunidades. ¿Por qué? Porque todo el desarrollo de la industria de metalmecánica, de la industria del plástico, suple en buena medida la industria médica. Una de las maravillas que tiene esta industria médica es precisamente eso, y es su capacidad de compra hacia atrás y el crecimiento de una industria de tamaño medio que suple esta industria genera un gran valor agregado, y ese es precisamente uno de los elementos que para Costa Rica ha sido tan importante. La industria alimenticia que conocemos en Costa Rica, o agroalimenticia, ha sido muy importante porque usa mucho producto producido en Costa Rica. La industria de dispositivos médicos cada vez crece más en su valor agregado y está superando en casi un 60% del valor agregado en Costa Rica. Y eso es un elemento muy importante, no solo como estrategia país, sino también desde el punto de vista de las ramificaciones que van no solo en empleo, sino también en sus características de suplidores locales o de suplidores que podamos traer para hacer una industria mucho más robusta, y eso a su vez da un potencial de crecimiento por volumen que a su vez trae investigación y desarrollo. Tal vez también sería importante explicarle a quienes nos ven y a quienes quieran entrar en estas empresas
a grandes rasgos, ¿cómo funciona el proceso de reclutamiento para ingresar a una empresa de dispositivos médicos? A veces uno ve comentarios que dicen, yo participé, hice todas las pruebas, no me llamaron, o otra persona tal vez sí y tenía las mismas características. ¿Cómo funciona un poco este proceso de reclutamiento para las personas que puedan estar en este mismo proceso, estar tranquilas y vean las diferentes etapas que hay que seguir? Hay varios componentes que forman parte del proceso de reclutamiento. Como todo proceso de reclutamiento, participan varias personas. ¿Qué se busca? Bueno, se evalúan primero los procesos de experiencia de la persona. Obviamente, pues las personas que vienen con experiencia en el mismo sector favorece porque ya conocen de la industria, pero la experiencia es importante, pero por otro lado, la disposición de aprender, que era uno de los temas que vimos, es muy importante también. Las pruebas van a pasar por pruebas de destreza, tienen destrezas de motora fina o de motora gruesa, o tienen diferentes pruebas de destreza que tienen que ver con cosas bien sencillas, pero que buscan demostrar precisamente esa capacidad analítica y esa capacidad de seguir instrucciones y órdenes. ¿Por qué? Porque uno va a entrar a un proceso de manufactura y ese proceso de manufactura tiene procedimientos muy muy claros que tienen que seguirse, porque si no el producto no responde a la calidad que se necesita. Por otro lado, las personas van a pasar por elementos, en muchos casos, que tienen que ver con pruebas. Algunas personas van a tener que trabajar con microscopios, entonces la van a tener que poner a que trabaje con microscopio para ver cómo se siente en ese entorno. Y después van a pasar por procesos en los cuales van a poder percibir lo que es un cuarto limpio. Hay gente que no le gusta trabajar en un cuarto limpio, porque pasarse en aire acondicionado 8 horas de un día, y a algunas personas no les gusta. Entonces hay personas que dicen, no, este no es el ambiente, pero muchos se encuentran que es un ambiente donde la cantidad de beneficios que encuentran en estas empresas es altísimo. Casi todas tienen una asociación solidarista, casi todas tienen médico empresa, tienen medios de transporte subsidiados muy importantes. No solo en el caso de nosotros en Zona Franca Coyol, movilizamos casi 14,000 personas en nuestra red de buses, y tenemos en cuanto a buses más de 198 diferentes rutas que la gente se desplaza. Entonces esa facilidad de desplazarse es muy importante para las personas, porque entonces tenés, en lugar de tener que tomar 3 buses, pues literalmente tomas 1 o 2 buses y llegas mucho más rápido. Estos temas se vuelven muy importantes. El tema de beneficios en capacitación, de beneficios en la parte médica, de beneficios en deporte y otra serie de actividades hacen que sea un ambiente muy agradable para la gente trabajar, y entonces lleno de oportunidades, que es al final lo que la gente busca. Además, las mismas zonas francas muchas veces tienen sus propias amenidades, ¿no? Sí. Para el disfrute de los mismos empleados. Sí, tal vez me gustaría complementar lo que mencionaba don Carlos, y es que estas compañías por lo general cuando vienen y tienen un proceso de ramp up o de escalabilidad en los empleos que van a necesitar, entonces sí es importante poder estar, siento yo, como expuesto al medio, y me parece que los esfuerzos que se hacen a nivel de las zonas francas con los programas de desarrollo para esa destreza manual, el ir preparado para las pruebas que se van a realizar a nivel de las empresas es importante. Don Carlos mencionaba el programa que ellos tienen de Gente Coyol, en donde se hacen pruebas que a uno le parecerían muy básicas, pero que realmente ayudan a que la persona tenga mayores posibilidades de ser contratada en una de estas compañías, ¿verdad? Donde se hacen también pruebas con un poco como lo que uno hacía en el kinder, con piezas pequeñitas, sí, y boquitos para medir la destreza manual, el poder trabajar bajo un microscopio. Las compañías también tienen programas implementados con algunas instituciones educativas a nivel nacional, por ejemplo con el INA, con los colegios técnicos, con el programa Empléate. Entonces sí creo que las personas que están interesadas en poder insertarse en esta industria es importante que vayan exponiéndose un poco a esas oportunidades, que investiguen lo que hay con el INA, con los colegios técnicos, con las mismas plataformas de las zonas francas. Muchas de estas tienen bolsas de empleo, y por ejemplo para nosotros en Procomer es importante poder atacar el desempleo que tiene el país. Entonces, si bien es cierto, una persona que venga de la industria tiene mayor posibilidad de ser contratada por estas empresas, también nos interesa ir desarrollando ese pipeline de talento de las personas que están en este momento en situación de desempleo. Y por eso es que tenemos todas estas estrategias a nivel país que le ayudan a las personas a insertarse
en este mercado, incluso a nivel de clúster. Uno de los pilares es el tema del talento, justamente por esa necesidad. Y tal vez solamente para aportar un poquito, cuando hablamos de técnicos, también tener en mente de que es una diversidad, es un mundo de técnicos lo que necesitábamos. Don Carlos lo decía muy bien a la parte de todo lo que son los suplidores y toda la necesidad de estas compañías, pensando en metalmecánica, metalúrgica, eléctrica, electrónica, materiales, también en la parte dentro de las manufacturas a nivel de calidad, procesos, y también pensando en todo lo que son servicios como tal, contabilidad, administrativos, financieros, logísticas, aduanas. Es todo un engranaje que se necesita, y la expertise técnica en estos puestos es realmente crucial para que el desarrollo del sector se dé. No es solamente ubicarnos en el técnico de una rama chiquitita, de una manufacturera X, sino también estar abiertos y ver realmente dónde se está moviendo el campo y cuáles son las necesidades de un técnico en específico. En todo esto, ¿qué papel también juegan los centros de formación o las universidades? No sé si ustedes, bueno, como Zonas Francas, Procomer o ustedes el clúster, han tenido acercamientos o piensan también tenerlos para ver un poco cómo empatar esa disponibilidad de profesionales con las necesidades de esta industria en específico. Sí, tal vez a nivel de Procomer creo que es importante rescatar lo que presentamos hace un par de semanas en la Estrategia Nacional de Atracción Extranjera Directa, y como uno de los pilares principales es el desarrollo de talento. A nivel interno en Procomer tenemos un grupo de talento humano que está trabajando de la mano con el INA y con las instituciones educativas, colegios técnicos, incluso universidades privadas como Senfotec, por ejemplo, que nos ayudan en algunos programas específicos. Creo que aquí es importante, y también quisiera hacer un llamado a las universidades que nos busquen y que se acerquen a Procomer para poder explorar estas iniciativas que tenemos y cómo podemos colaborar, porque al final lo que buscamos es que la oferta académica que tengan los centros de estudio esté alineada con las necesidades del sector. Y por ejemplo, el clúster para nosotros es una fuente importantísima de esa información, de los perfiles que se van a requerir, y no los que se van a requerir en este momento, los que vamos a requerir dentro de 2-3 años con las proyecciones de crecimiento que tiene el sector. Solo para mencionar un ejemplo, el tema de metalmecánica, mecánica de precisión, es un área de muchísimo crecimiento. O sea, si algún estudiante en este momento quisiera, ¿verdad?, saber en qué área puede tener altas posibilidades de empleabilidad, bueno, ese es un área, metalmecánica. O sea, un colegio técnico que trabaje en temas de metalmecánica va a ser súper importante, porque tenemos muchos suplidores de maquinado también. Estas empresas de dispositivos médicos también necesitan componentes maquinados, entonces alguien que pueda manejar un torno CNC, por ejemplo, es un perfil muy requerido. Lo mismo a nivel de línea. Entonces, esa comunicación estrecha que pueda haber entre las empresas, las instituciones como nosotros y la academia es muy importante para poder seguir alimentando el porcentaje de talento y el pipeline de talento que requerimos para seguir siendo atractivos para la industria. Sí, ahí Carolina hizo una palabra muy importante que se llama acercamiento. Yo creo que todos los que estamos en este sector de inversión extranjera y particularmente dispositivos médicos hemos señalado la importancia de que la academia también se acerque a los centros de producción, porque hemos tenido históricamente, digamos, una academia mucho más metida dentro de sus campus, y yo creo que tenemos que buscar que la academia se acerque a los campus de manufactura y de servicios. ¿Por qué? Porque hoy en día, en primer lugar, el tema del tiempo es vital. La gente no quiere andar gastando una hora para ir de Coyol a la UCR o como les pasaba en algún momento, ir hasta casi Cartago para poder tener una maestría en dispositivos médicos. Cuando el TEC hace el acercamiento de la maestría de dispositivos médicos y los empieza a dar a Coyol, el programa simplemente se dispara y pasa a tener 3 veces más matrícula que la que tenía antes. ¿Por qué? Porque entonces la gente sale de trabajar y quiere seguir estudiando. Entonces necesitamos que las universidades puedan acercarse a los centros de manufactura para que el tiempo de transporte, las formas en que la gente se educa también se han cambiado. Hoy en día hay modelos híbridos que permiten a la gente
formarse no solo en un sitio específico, sino también en forma remota. Entonces tenemos que buscar mecanismos más creativos para que la academia pueda complementar la formación. Pero hay otro elemento muy importante que tenemos en la academia que tiene que ver con la investigación. En la academia está el talento altamente especializado, los PhDs especializados en determinados procesos que ninguna empresa va a tener por sí sola. En las empresas está la tecnología. Las máquinas de CNC de última tecnología están en las empresas. Entonces tenemos que buscar precisamente acercar esos dos elementos del conocimiento y por otro lado de la tecnología práctica para que encontremos mecanismos donde puedan darse formaciones más ágiles y dinámicas. Los colegios técnicos acercándose a las empresas para poder aprovechar esta tecnología, las universidades acercándose a los campus para poder proveer cursos que permitan complementar, carreras que permitan complementar. ¿Por qué? Porque mucha gente trabaja y tal vez es un técnico y quiere formarse para ser un ingeniero industrial o un ingeniero de calidad o un ingeniero químico, pero tendría que desplazarse hasta San Pedro o hasta otros lugares. Entonces es importante acercar a los centros de manufactura áreas de formación por parte de las universidades, particularmente tanto privadas como públicas. En ese proceso lo que se ha hecho mucho son convenios con diferentes universidades que permiten desarrollar esas plataformas, pero es algo que necesitamos impulsar aún más para que podamos aprovechar no solo generar una mayor cantidad de personas formadas y con talento, sino también brindar mayores oportunidades para el desarrollo y la investigación de productos nuevos diseñados en Costa Rica. Y hay programas como el clúster de dispositivos médicos, es una figura vinculante porque una de nuestras misiones es poder convertirnos en un interlocutor entre las necesidades de las empresas y la academia, tanto pública como privada. Inclusive dentro del clúster hay instituciones públicas como el INA y el TEC que forman parte activa como miembros afiliados, y también tenemos relaciones vinculantes con universidades privadas y con universidades públicas a nivel nacional, e inclusive acercamos a empresas a estas universidades para que los profesores de las universidades y de los centros de academia tengan capacitaciones a la medida con expertos de las empresas, puedan tener pasantías, puedan tener accesos a procesos cruciales que ayudan a modificar y actualizar esa malla curricular, y también no solamente a ver la necesidad actual a 6 meses, sino también cuál va a ser la necesidad y las proyecciones de crecimiento de las empresas a 5 años y demás, para poder tener una vigilancia proactiva y no solamente convertirnos en entes reactivos de la educación. Sí, esa parte tal vez nada más para comentar me parece bien relevante, y es el tema de la proactividad. Una de las cosas, por ejemplo, nosotros ayer estuvimos en una sesión donde tenemos representantes del MEP, del INA, de FEDOMA, para ver toda la estructura de educación en Occidente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos desarrollando un proyecto que se llama Evolution. Evolution va a generar 20.000 puestos de trabajo en Occidente, pero hay que preparar a la población. Entonces, aprovechando ya la expertise que hay en el resto del Valle Central, hemos hecho un proceso de coordinación y estamos entonces creando un mapeo de las diferentes carreras que se necesitan y de las oportunidades que hay para futuro en Occidente, de forma tal que la gente esté preparada. Porque una de las cosas que es importante es que las personas puedan formarse para que tengan una mejor empleabilidad, y ahí es donde se está trabajando mucho en fortalecer precisamente toda la región de Occidente como una nueva región de oportunidades de trabajo. Ese es un punto muy interesante, don Carlos. Evolution Free Zone que se está construyendo en Grecia, ¿no? Contémosle un poco a la gente, bueno, los plazos, cuándo ya podría estar las primeras empresas operando, y como usted decía, va a ser una nueva fuente de empleo para la región de Occidente, ¿no? Del Valle Central. Sí, Occidente está en un proceso de transformación muy interesante. Nosotros estamos en esta etapa desarrollando 2 elementos fundamentales para el crecimiento. La primera es la infraestructura de acceso desde la Ruta 1. Nosotros los trabajos de conexión con la Ruta 1 los terminamos para diciembre de este año, entonces es que esperamos ser más eficientes de otros procesos, pero vamos muy bien, así es que ya hemos logrado avanzar bastante y vamos a ver precisamente un acceso de primer
de categoría mundial directamente a la zona franca. Ya dentro de la zona franca, la infraestructura también estamos trabajándola en paralelo y vamos a terminar la infraestructura en el primer trimestre del año entrante, y eso nos va a dar ya infraestructura en la, pública, y nos va a dar todo lo que es la infraestructura interna del parque, y empezamos a desarrollar los primeros edificios. Nuestro primer cliente está para iniciar operaciones en el tercer trimestre del 2024, y de ahí tenemos varios clientes que estarían iniciando operaciones finales del 24 y durante el 25. ¿A dónde vamos a llegar? Evolution va a generar 20,000 puestos de trabajo, y es un proyecto de impacto significativo para toda la región de Occidente. Hoy por hoy de Occidente viajan 75,000 personas todos los días a trabajar fuera de Occidente. Más del 50% de las personas que tienen una posibilidad de trabajar y viven en Occidente tienen que salir de Occidente para buscar un trabajo acá. Por eso todas esas filas y esas presas en la ruta 1. Nosotros queremos dar oportunidades más cerca de sus casas y ayudar a que la gente reduzca su tiempo para llegar a un trabajo a menos de la mitad del tiempo que actualmente gasta. Tal vez me gustaría agregar ahí en lo que la idea que mencionaba don Carlos. Para Procomer es sumamente importante el poder crear fuentes de empleo fuera del gran área metropolitana. Occidente, si bien está muy cerca del gran área metropolitana, es fuera del GAM. Entonces, para nosotros es muy estratégico que todo este empleo que se va a generar impacte no solamente a la zona de Grecia y sus alrededores, sino a zonas un poco más lejanas que no necesariamente tenían acceso a estas fuentes de empleo. Entonces, ¿cómo llegamos a esas comunidades que están, no sé, en Turrúcares o en zonas que están cercanas, en radio tal vez de 1 hora, pero que podríamos atraer ese talento? Y ahí intervienen diferentes factores, que creo que también es un tema clave el acercamiento que podamos tener con las comunidades, por ejemplo, con las municipalidades, las comisiones de desarrollo comunal que hayan en estas comunidades, cómo logramos esas rutas de buses que tal vez ese kilómetro cero para que el empleado llegue a esas fuentes de empleo, a las fuentes de empleo que se van a crear en Occidente, cómo podemos subsanar eso, ¿verdad? Que no le tome a la persona 3, 4 buses o más bien alejarse del punto donde vive para luego acercarse a su punto de trabajo, que creo que son temas materiales que hay que ir resolviendo, pero que las oportunidades que esta industria trae y los parques industriales que están generándose en la zona de Occidente traen son muy importantes para el país. Y ahí sí quisiera de verdad resaltar que para nosotros es un área de prioridad y de muchísima importancia, y que sí ese acercamiento y esa cohesión que podamos tener entre los distintos actores es lo que realmente va a hacer la diferencia, para tampoco afectar a las compañías que ya están establecidas, por ejemplo en Zona Franca Coyol, en otras zonas de Alajuela, porque sí hay una preocupación también de las empresas que están ya establecidas de que haya una fuga de talento porque ya tiene gente que por ejemplo viene de Occidente. Entonces esa es una problemática que debemos atender y tenemos tiempo para prepararnos, y creo que sí es importante generar esas oportunidades para todas las personas, no solamente las que estamos aquí en el GAM. Sí, ahí creo que Occidente puede ser un prototipo, un lugar donde se puede desarrollar y aprender cómo impactar el desarrollo de la zona fuera de la GAM. Y en esto la organización que se está haciendo en Occidente, las regionales que hay del INA, del MEP, FEDOMA como organización, todos los impactos que hemos venido desarrollando en la UI, en simplificación de trámites en todo Occidente, nos va generando, junto con el clúster de las zonas francas que estamos desarrollando en Occidente, toda una dinámica que puede ser un ejemplo sobre cómo impactar positivamente y atraer inversiones fuera de GAM. Y eso creo que va a ser un ejemplo muy interesante para los próximos años para otras regiones que están fuera de la GAM. Un ejemplo que se podría replicar, ¿no? Posiblemente en otras áreas de fuera de la GAM. Y quería saber con usted, Carolina, justamente qué otras regiones tienen mapeadas ustedes con potencial fuera de la GAM para poder replicar algo como lo que está sucediendo en Occidente. Sí, bueno, las empresas usualmente cuando analizan Costa Rica como un potencial destino de inversión ven diferentes factores. El más importante pues evidentemente es el acceso a talento. Entonces lo que podamos hacer en capacitaciones en ciertas zonas es importante. A nivel de ciencias de la vida es importante también considerar el acceso a la logística, entonces el acceso a puertos. Por ejemplo, la zona de Orotina, Punta Arenas, es una zona que nosotros vemos
por la Ruta 27 que podría tener un alto impacto en el mediano plazo. Tienen que darse las condiciones de generación de empleo, de acceso pues, a ciertos suplidores clave, de acceso a rutas nacionales que les permitan estar a las compañías en los puertos en corto tiempo. En el caso, digamos, de Occidente también está el tema del acceso al aeropuerto, que muchas de esas compañías, como los dispositivos son tan pequeños, se exportan vía aérea. Entonces, todos esos factores hay que considerarlos. Yo creo que Costa Rica como país tiene muchísimas oportunidades en este sector. Por las particularidades de la industria, no podemos decir que se pueden ubicar en cualquier lugar, y ahí sí quisiera pues hacer énfasis en eso por un tema de expectativas de las comunidades, ¿verdad? Hay ciertos lugares en donde tenemos que primero resolver otros temas antes de que compañías de ciencia de la vida se puedan ubicar, y tienen que ver con acceso, logística, talento, como lo mencionaba, pero sí hay otras zonas que también tienen muchísimo potencial, y creo que también es esa permeabilidad que tiene el sector. Tal vez vamos a empezar a desarrollar primero ciertos suplidores antes de una empresa original manufacturera de dispositivos médicos. Entonces, ¿cómo podamos ir generando esos encadenamientos con suplidores que estén cerca? Por lo que mencionaba don Carlos del nearshoring y cómo las empresas dependen de sus suplidores, también es importante. Pero para nosotros como Procomer, realmente todo el país representa una oportunidad. Obviamente hay sectores que son más afines a ciertas áreas geográficas del país que ciencias de la vida, por ejemplo, el sector agro. Pero sí hay ciertos centros de población que para nosotros son importantes. Nada más quería puntualizar, don Carlos, estas empresas que están pronto a abrir, bueno, para el próximo año en esta nueva zona franca, el proceso de reclutamiento, de búsqueda de oportunidades laborales, lo van a hacer las propias empresas, lo va a hacer la zona franca. Es decir, ¿a qué canales podría acudir las personas, especialmente de Occidente? Sí, estamos trabajando en forma conjunta, empresas, nosotros y municipalidades. Entonces estamos abriendo, por ejemplo, estamos abriendo un primer frente con empresas que se llama Okai Industries, y entonces estamos empezando a desarrollar a través de nuestro web de Evolution Free Zone. Estamos abriendo ya un frente para abrir los procesos de reclutamiento. Por otro lado, vamos a empezar un programa de ferias de empleo en las diferentes zonas, y vamos a empezar posiblemente con Grecia, va a ser el primer lugar, pero vamos a ir luego Naranjo, Palmares, y vamos a ir a diferentes puntos. Atenas es un punto importante, San Ramón también son puntos importantes, porque a la vez de eso vamos a ir desarrollando todo lo que tiene que ver con nuestra red de transporte para facilitar precisamente que la gente pueda accesar a la zona franca. Y eso vamos a ver con mucho mayor intensidad iniciando primer trimestre del año entrante, y vamos a ir creciendo trimestre a trimestre en cada uno de esos cantones, y vamos a ir trabajando muchísimo con esta alianza que hemos hecho con las municipalidades a través también de FEDOMA, que es un grupo de trabajo de las municipalidades de la región de Occidente. Muy importante entonces para las personas de Occidente que nos están viendo, que estén atentos a estas oportunidades laborales que van a presentarse en esa zona, ¿no? Quisiera pasar a hablar de la relación que han tenido las zonas francas con las empresas de dispositivos médicos. Muchas de ellas, las más importantes o más grandes, trabajan dentro de zonas francas, ¿no? ¿Qué les ha permitido a las zonas francas a estas empresas para desarrollarse? ¿Qué valor les da? Bueno, yo creo que lo principal es que es la ley de zona franca en sí misma. O sea, Costa Rica ofrece una serie de incentivos fiscales a las compañías que vienen a invertir al país, y esos incentivos están supeditados a ciertos niveles de inversión y de empleo. Usualmente son los parques o las empresas administradoras del régimen de zona franca quienes ofrecen ese espacio físico ya con las características que la ley exige. Entonces, por ejemplo, tiene que haber un control de aduanas, tiene que haber seguridad, tiene que haber un cerramiento perimetral. También hay estudios muy exhaustivos que hacen los desarrolladores de zona franca sobre cuáles son esos sitios estratégicos en donde se va a desarrollar la zona franca, y tienen que ver con pues accesos, disponibilidad de talento, suplidores. Entonces hay una serie de factores que les facilitan a las compañías esa toma de decisión, porque ya hay alguien que hizo ese trabajo previo de decidir en dónde están esos factores que hacen un lugar atractivo para la inversión. Por otro lado, es importante también mencionar el tema de tramitología.
todo proyecto que se establezca en Costa Rica requiere un estudio de impacto ambiental y un uso de suelos. Usualmente cuando las empresas vienen a invertir al país, ya la zona franca tiene afectada esa zona con régimen y tiene los estudios para establecer cierto tipo de actividades. Es decir, ya adelantó ese trabajo. La parte, digamos, de Ujú. la planta en sí misma. Lo que se vaya a hacer dentro de esa planta sí se tiene que someterlo a la empresa una vez que decida establecerse acá en el país. Pero sí hay un tema de tiempo a mercado que es importante, que las zonas francas ofrecen una solución de casi que llave en mano para que las compañías se establezcan. Entonces, para ellas, por lo general, ese tiempo de en cuántos meses o en cuántos años, porque son proyectos muy grandes, llevo mi producto al mercado final, es importante y es muchísimo más fácil si se hace con una zona franca que si se hace en un proyecto en sí mismo, la empresa solita. Creo que tal vez ahí Costa Rica lo que ha venido es desarrollando un verdadero ecosistema de zonas francas. Y en ese ecosistema de zonas francas hay otros elementos muy importantes. Se mencionó mucho el tema de seguridad jurídica y ley y simplificación de trámites. Si una empresa viene al país y busca precisamente que existan reglas claras, que existan formas fáciles de entrar a operar, pero para entrar precisamente a operar rápidamente con poco riesgo al país necesita infraestructura. Los desarrolladores de zona franca, como nosotros, como CODE, lo que hacemos es precisamente crear un conjunto de condiciones que facilitan el establecimiento de esas empresas en un determinado lugar, basado en principios de una infraestructura de clase mundial, de una infraestructura redundante de servicios, de un paquete de servicios propios, de desarrollo de edificios, infraestructura, reclutamiento, transporte. Actuamos en cierta forma como una municipalidad interna donde proveemos plantas de tratamiento, carreteras, mantenimiento de zonas verdes. Entonces, ese conjunto de elementos simplifica a la empresa el proceso de establecerse y de operar en Costa Rica, y entonces le permite utilizar el tercer pilar de este ecosistema, que es el talento. Entonces, el enfoque de las empresas es: tengo claras las reglas, tengo fácil cómo ingreso, tengo bien establecido cómo opero, tengo infraestructura que compite con cualquier lugar del mundo. Nosotros hacemos parques que pueden ser iguales o mejores incluso que parques que están en Irlanda, en Estados Unidos o en México. Somos la zona franca número 1 de Latinoamérica y estamos rankeados entre las 10 mejores zonas francas del mundo. Entonces, eso le garantiza a la empresa una infraestructura de clase mundial. Y por otro lado, el talento le da el otro elemento para decir: Costa Rica es el lugar donde debo establecerme. Por eso hemos sido tan exitosos. Es esa integración de un ecosistema junto con un fundamento de suplidores y una organización como país alrededor de ese ecosistema que está haciendo que seamos tan exitosos. Ahora, quería tocar el tema también de los encadenamientos, que es algo muy importante, de lo que se habla mucho, de los encadenamientos que pueden lograr las zonas francas. Y bueno, en este caso específicamente que estamos hablando de las empresas de dispositivos médicos con el entorno de las zonas francas, ¿no? ¿Qué podemos contar a la gente de estos encadenamientos que se han podido lograr? Sí, bueno, en la promotora de comercio exterior tenemos una dirección de encadenamientos cuyo trabajo es poder vincular a las empresas nacionales con las compañías multinacionales, porque esto nos permite crecimiento en dos vías: en la oferta exportable de lo que tienen esas empresas, porque recordemos que la zona franca en sí misma se considera un territorio fuera de Costa Rica. Entonces, toda venta que haga una empresa nacional a una zona franca se considera una exportación. Y además es una exportación porque ese producto o servicio va a ser parte de un dispositivo que luego se va a exportar. Por ejemplo, si una compañía de empaque le vende una caja o una IFU o un trade, digamos una bandeja, a una compañía de dispositivos médicos, eso va a ser parte de un producto final que se va a exportar. Entonces, para nosotros es sumamente importante esos encadenamientos que se puedan brindar. Y por el lado de la demanda de la empresa, es reducción de costos, reducción de tiempos de entrega, mayor eficiencia en sus cadenas de suministro, porque van a estar más cerca de los suplidores. De hecho, una de las razones por las que algunas empresas que son suplidoras o contratistas de manufactura, que es una categoría también muy estratégica para el país, se ubican en ciertos parques, es porque ahí están sus clientes o porque ahí hay cierto ecosistema, como lo mencionaba don Carlos, que les permite enlazarse con esas compañías. Y para nosotros los encadenamientos productivos son sumamente importantes. Usualmente se trabaja desde la demanda,
Entonces las compañías nos indican a nosotros, Procomer, bueno, al equipo de encadenamientos, cuáles son esas necesidades. Hay un equipo bastante robusto a nivel interno y ellos lo que hacen es buscar dentro de todo el parque empresarial costarricense quiénes son las empresas que cumplen con esas características. También se hace una labor de equilibrar, digamos, las necesidades que tienen las empresas con la oferta que tienen las compañías locales. Entonces también hay mucho entrenamiento, capacitación. Por ejemplo, las compañías de dispositivos médicos son sumamente reguladas en temas de calidad. Tienen un ISO específico que se llama ISO 13485. Entonces también el esfuerzo de la promotora de comercio exterior está muy enfocado también en cómo logramos que ciertos suplidores locales lleguen al nivel de calidad que requieren las compañías multinacionales. Y por ejemplo el ISO, el conseguir ese ISO es una de esas variantes que para nosotros es importante. Actualmente los encadenamientos que estamos teniendo han crecido muchísimo, pero están enfocados en componentes, elementos maquinados, por eso los mencionaba anteriormente de esa carrera de mecánica de precisión, componentes plásticos, empaque, que el empaque es sumamente importante en un dispositivo médico. Uno creería que no, pero el empaque protege el producto final que va a ir en un paciente. Entonces ese empaque tiene que ser fabricado en ciertas condiciones de cuarto limpio también. Todas esas son variables de la industria muy particulares que también los productores nacionales tienen que tener en cuenta para poder enlazarse. Ejemplo, por ejemplo, de los esfuerzos que estamos teniendo como promotora de comercio exterior fue el evento Encadenados que tuvimos la semana pasada, que justamente buscaba lograr esa relación entre empresas multinacionales, no solamente del sector médico, tuvimos empresas de todos los sectores y proveedores locales. Y Procomer es quien realiza esos esfuerzos porque nos interesa mucho que esa bonanza que está teniendo el sector no se quede solamente en las empresas multinacionales, sino que permee a todo el parque empresarial nacional. Una cifra importante de la cantidad de contactos: hay cerca de 11.000 empresas costarricenses que están teniendo intercambios con el régimen de zona franca por un valor que supera más los de 3.600 millones de dólares. Es una cantidad importante, significativa de dinero, que se traduce en cosas y ejemplos. Por ejemplo, nosotros en Coyol tenemos un programa que llamamos Coyol Impulsa, en el cual estamos generando enlaces permanentes entre las empresas que tenemos establecidas en Coyol con empresas locales. Y hace 2 años, bueno, este año tenemos nuestra nueva versión de Coyol Impulsa. Hace 2 años, por ejemplo, tuvimos ganadores como Grupo Vargas. Grupo Vargas es una empresa costarricense que hace muchos años se dedicaba pues básicamente a producir etiquetas para la cervecería y otras cosas. Ellos, en una visión de largo plazo, empezaron a trabajar para producir empaques, manuales y productos para la industria de dispositivos médicos, y llegaron a transformar completamente todas sus líneas de producción y pusieron un edificio cerca de nosotros, en Coyol, en Parque Industrial Nacional, y hicieron una empresa que se ha transformado completamente y hoy en día está totalmente integrado y es uno de los suplidores más importantes de empaque de la industria. Otro caso, el del muchacho que empezó con un taller de mantenimiento de moldes de metalmecánica en Atenas. Hoy en día esa empresa tiene 200 personas trabajando en el mantenimiento de moldes para la industria metalmecánica. Otro ejemplo, una pareja que se conoció trabajando en la industria médica. Uno trabajaba en Abbott, el otro trabajaba en Boston Scientific. Se casaron, se decidieron independizar y montaron un laboratorio de metrología que opera en Montecillos, en Alajuela, en nuestra zona franca, y le provee servicios de calibración de equipos y metrología a casi todas las empresas del parque. Entonces, ¿qué es lo que quería señalar con esto? Uno, que existe un gran potencial de hacer empresa y desarrollar empresa, y que eso hoy en día es una realidad en la cual hay más de 11.000 empresas costarricenses integradas en eso, en mayor o menor grado, desde el señor que le vende en la cafetería, y uno lo ve en la transformación que ha ocurrido en zonas como Coyol, como Heredia, que esperamos que se genere precisamente en Occidente, y es el nacimiento de un montón de nuevos negocios en el transporte, en la cafetería, en quien me provee las ensaladas, en quien me provee los servicios de limpieza, en quien me provee servicios de seguridad. Entonces, esta cantidad de
de suplidores es muy variada y permite precisamente permear toda esta oportunidad de crecimiento del sistema de medical devices en la economía costarricense. Tal vez quizás ahí solamente para aportar un aspecto importante cuando hablamos de suplidores, como bien lo dice don Carlos, en que no solamente lo pensemos en los que impactan directamente el proceso de manufactura, sino el que ayuda al día a día de la operación de las empresas, servicios, asistencia, toda la parte de facilidades, mantenimiento de la propia planta, aires acondicionados, reparación, partes, piezas mecánicas, moldeado, plásticos, etiquetado, o sea, son muchísimas los implementos y los insumos y servicios que se necesitan para el día a día de estas empresas. Las empresas privadas reconocen y son conscientes de que cada vez más se necesita fortalecer los encadenamientos productivos nacionales para acercar esos productos, bajar costos, mejorar cadenas de abastecimiento y mejorar las condiciones y la capacidad de competitividad del país. Entonces, cuando pensemos en convertirnos en un suplidor de industria médica, como lo dice Carolina, muchas de las empresas lo consideran algo largo y complicado. Sí, es complicado porque su sistema de calidad y sus sistemas de regulaciones tienen que cumplir con una cierta de parámetros y con ciertas certificaciones que hacen que el proceso no sea tan expedito. Pero tenemos que ver estas relaciones como relaciones a largo plazo. Una vez que estas compañías han pasado todas estas barreras y se convierten en suplidores, es más difícil que sean cambiados por otros suplidores o pueden aumentar su capacidad de producción y su diversificación de productos también, o los servicios que inicialmente ofrecían, haciendo un crecimiento y un desarrollo de estas compañías. Y desde la parte, por ejemplo, de nosotros como clúster, tratamos de acompañar y de agilizar y de ayudarles a las empresas a fortalecer esta red de suplidores. Trabajamos fuertemente relacionados con Procomer en el programa de encadenamientos, tratando también de convertirnos en un facilitador de interpretar correctamente las necesidades, cuáles son las certificaciones, cuáles son los pasos, y tratar de acompañar a estas empresas y de encontrar oportunidades a desarrollar en Costa Rica. Me gustaría ir desmenuzando esto que están diciendo en diferentes partes. En primer lugar, y ya lo decían, bueno, ustedes, ¿qué materias primas, qué productos buscan, necesitan, están requiriendo las empresas, especialmente de dispositivos médicos, que podrían ofrecerles empresas nacionales, pymes incluso también? ¿Cuáles son esos productos que están requiriendo? Sí, bueno, tal vez porque esta compañía es tan regulada, tienen, como lo mencionaba Jimena, un proceso de validación muy complejo. Entonces, cuando un producto se registra ante un ente regulatorio internacional como es la FDA, todo lo que vaya en ese producto se valida. Entonces, cuando se cambia algo, digamos el empaque o las etiquetas o ¿verdad? Hay un material que se llama Tyvek que va encima de las etiquetas y es un material estéril que tiene cierta barrera para bacterias. Ese tipo de material, si se cambia, tiene que validarse. Entonces, a veces ese proceso de validación toma tiempo. Por eso es que las materias primas principales que se empiezan a validar cuando una empresa ya tiene establecido su proceso son los empaques, por ejemplo, secundarios o ciertos componentes moldeados o de metal que tienen que irse cambiando con un proceso muy riguroso. Entonces, cuando una empresa nueva viene al país, tal vez ese no es el momento para ir a ofrecer algo que va dentro del producto principal, sino empezar a trabajar muy tempranamente en toda su cadena de valor y en cuáles son las regulaciones que están teniendo. Las materias primas van a depender mucho del tipo de producto que estemos exportando, pero por ejemplo, la industria médica es muy intensiva en el uso de plásticos de ciertas categorías, ciertas resinas, empaques muy especializados, productos que fueron fabricados en cuarto limpio, servicios de calibración, bueno, como lo mencionábamos, realmente son todos, o sea, control de plagas, mantenimiento de aires acondicionados, cafetería, etcétera. Realmente hay un ecosistema muy robusto, pero sí es importante que las empresas nacionales estén claras en que el proceso de validación de un suplidor lleva su tiempo justamente por lo regulada que es la industria. Creo que ese tema que menciona Carolina es muy importante. El empresario nacional, primero, para participar de la cadena de valor de las zonas francas, tiene que tener varias cosas.
Primero, tiene que estar dispuesto a hacer un proceso que toma tiempo. ¿Por qué? Porque tiene que prepararse. Tiene que tener muy claros sus sistemas de control de calidad. Ojalá tener certificaciones ISO. Y debe ir mejorando su área de producción para estar al estándar de las empresas médicas. Y debe pensar que el proceso de validación toma tiempo. Para una empresa que tiene experiencia, que ha trabajado muchos años en la industria, validar un nuevo sitio, validar un nuevo proceso, les puede tomar 2 o más años. Entonces el empresario nacional no puede pensar que porque yo tengo una planta, aunque sea muy bonita, voy a ir mañana y mañana me van a comprar. Hay que hacer un proceso, hay que hacer una validación, hay que hacer una demostración y probablemente este proceso le va a tomar un tiempo. Lo bueno de este proceso es que una vez que están validados, pueden no solo suplir a una industria o a una empresa en particular, sino que se le abren las puertas a un montón de lugares en el mundo. Y es otra parte muy importante. Toda esta industria tiene una integración enorme y tiene un montón de oportunidades. Y una de las cosas que también se está viendo es que no solo podemos crecer atrayendo empresas, sino también estos suplidores de la industria médica pueden ir a competir al mundo. Por eso decía una palabra muy importante Carolina antes, están exportando a la empresa que está aquí, que es más práctico, más fácil, lo tenemos. Pero una vez que pasa por ahí, ya dio un paso muy importante para ir más allá y al mundo. Entonces ese desarrollo de suplidores tiene esa gran ventaja. Hay elementos de soporte muy importantes que se están desarrollando, primordialmente en Procomer, que tienen que ver con todo el tema de encadenados, pero que también tienen que ver con los elementos de banca de desarrollo y la transformación de empresas y de empresarialismo de parte de costarricenses que vienen y desarrollan nuevos casos como el del laboratorio de metrología que mencioné, como el del laboratorio, el de mantenimiento de moldes, etcétera. Es decir, hay muchas oportunidades. ¿Qué requisitos necesita un suplidor nacional para poder abastecer de algún producto a una empresa de zona franca o de dispositivos médicos específicamente en cuanto a requisitos legales, certificaciones? ¿Qué buscan? Bueno, tal vez las empresas, y también porque el régimen así lo pide, las empresas que nosotros buscamos atraer a Costa Rica son empresas que están en 100% cumplimiento de las normas legales que tiene el país, y así lo piden para sus suplidores. Entonces yo he visto requisitos que van desde ISOs, ¿verdad?, de temas de calidad, que evidentemente es lo más importante, hasta temas, por ejemplo, de que todos sus empleados estén bajo planilla, que se les pague bajo los salarios que estipula la ley, que tengan garantías sociales para sus empleados. Ese tipo de cosas son importantes. Parecen simples, pero realmente son importantes para las compañías. Creo que hay otra cosa que está tomando cada vez más y más relevancia, que tiene que ver con el alineamiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Cada vez más las empresas están entrando en la parte de sostenibilidad y toda la trazabilidad de sus suplidores. Si ya no es solo, ok, vos sos un suplidor, tenés una ISO, tenés un edificio en condiciones apropiadas, cumplís con las leyes, sino que también hay un elemento muy importante que tiene que ver con cuál es su estrategia de sostenibilidad. ¿Qué queremos decir con eso? Que cada vez más las empresas que están viniendo al país están alineándose con esta estrategia de sostenibilidad del país, y hay muchos con agenda incluso que se llaman Net Zero, que están buscando precisamente generar 0 emisiones. Hay muchas que están con todos los temas de objetivos de sostenibilidad y te analizan la gobernanza, te analizan cuál es la estructura, la participación o no en licitaciones públicas, y hay todos unos temas que cada vez hay mayor interés de parte de las empresas multinacionales de que las reglas de juego de clase mundial también se apliquen a su cadena de valor hacia atrás. Entonces un suplidor debería estar preparado también a poder hablar del tema de sostenibilidad, del tema de gobernanza y del tema de cómo ellos están manejando a lo interno todo lo que tiene que ver con residuos, etc. Cada vez es más la conciencia que hay en el tema del medio ambiente en la línea de contratación de suplidores. Ese es un punto muy interesante porque es un tema del que se está hablando, ¿no?, en Europa principalmente, que las transnacionales europeas buscan cada vez más, y la Unión Europea está haciendo mucho énfasis en eso, que la cadena de suministro cumpla con
¿verdad? Derechos humanos, pero también con el tema ambiental, ¿verdad? Eso Claro. es muy importante que también lo tomen en consideración los supervisores nacionales. Quería ir ya para finalizar, nos quedan ya algunos minutos de este foro, hablar un poco sobre el futuro del sector. ¿Cuáles son las perspectivas de crecimiento que visualizan ustedes del sector de dispositivos médicos costarricense en cuanto, bueno, a cantidad de empresa, cantidad de empleos, los metros cuadrados de plantas, que hay empresas que ya están, pero posiblemente piensan expandirse? ¿Cómo visualizan ustedes el futuro de esta industria? Bueno, nosotros nos podemos referir como Procomen a los proyectos que están ahorita sin confirmarse, pero lo que sí les puedo decir es que el sector como tal es un sector que sigue en franco crecimiento. Tenemos un crecimiento más o menos de 5.000 empleos por año en los últimos 2 años. Esos empleos están generados por el crecimiento orgánico y las expansiones de las compañías establecidas, así como el crecimiento de nuevas empresas. Casi siempre el crecimiento viene dado por las empresas ya establecidas, porque ya tienen su infraestructura lista. Muchas veces cuando se anuncia un proyecto pasa 1 año o hasta 2 antes de que ya la compañía llegue al nivel de empleo que requiere. Y ciertamente a nivel global las perspectivas siguen siendo de crecimiento. Las empresas están buscando estar más cerca de sus mercados finales y Estados Unidos es el principal comprador de dispositivos médicos a nivel global. Eso nos coloca a nosotros en una posición muy estratégica a nivel logístico, porque estamos a corta distancia de nuestro mayor socio comercial, que en este caso es Estados Unidos. Europa también es el de los mayores compradores, Japón, y ahí también nosotros estamos buscando cómo volvernos un lugar atractivo para estas geografías no tradicionales, que las llamamos, que son distintas a Estados Unidos. Y también hay que considerar temas demográficos. Las personas estamos viviendo cada vez más por los avances en salud y tenemos una población que está envejeciendo. Eso es un fenómeno mundial. Eso lo que quiere decir es que vamos a requerir probablemente más dispositivos y más herramientas que nos permitan mantener una calidad de vida con salud. Entonces la industria como tal, como tal a nivel global, lo que se espera es que siga creciendo, justamente por el envejecimiento de la población, las enfermedades no transmisibles y crónicas, todos los temas cardiovasculares, que de hecho es el principal producto dentro de las subcategorías de lo que exportamos aquí en Costa Rica. Cardiovascular es lo más importante y no es casualidad, es porque es lo que más se consume a nivel global. Entonces yo sí creo que nos espera mayor crecimiento en los próximos años. Yo coincido con lo que menciona Carolina. Casi el 70% de la inversión que viene creciendo cada año proviene de empresas establecidas. Entonces, las empresas que están en Costa Rica van a seguir creciendo. Podemos ver un crecimiento que viene derivado de ese proceso. Pero también Costa Rica está en un momento de oportunidades bien importante. El fenómeno del nearshoring sigue atrayendo una cantidad de flujos importantes de inversión y, como bien mencionaba Carolina, tenemos una ubicación privilegiada cercana al mercado de los Estados Unidos y de otra forma cercana al mercado de Europa, con una mayor estabilidad respecto de otros puntos de inversión. Por lo tanto, entonces Costa Rica tiene una posición para seguir atrayendo nuevos procesos de inversión en el sector de dispositivos médicos. Particularmente se visualiza que Costa Rica puede continuar profundizando en sectores cada vez más sofisticados del proceso de dispositivos médicos. Con eso lo que queremos decir es que posiblemente vamos a entrar con procesos que requieran mayores inversiones. Vea las recientes inversiones de Bayer, por ejemplo. Monta una planta de ensamble de un dispositivo médico que es muy automatizada, pero es una planta también que es gemela con otra planta que está en Finlandia. Entonces, para ese producto solo tienen 2 plantas en el mundo, una en Finlandia y la otra en Costa Rica. Eso dice mucho de la capacidad de Costa Rica para producir productos de dispositivos médicos. Tenemos inversiones como la que hace CooperVision, que produce lentes de contacto también. Entonces, cada vez vemos que los procesos de inversión están volviéndose más sofisticados, están teniendo también manejos con máquinas también cada vez más automatizadas y más robotizadas, y cada vez vemos más una integración entre la inteligencia artificial y el talento. Y eso, pues de una u otra forma, lo que potencia es a Costa Rica como un lugar donde vamos a exportar cada vez más. Y a su vez pone un reto
a que cada vez tenemos que preparar mejor nuestra gente hacia los retos de la nueva manufactura, que tienen que ver precisamente con el uso de las tecnologías y la incorporación de las tecnologías y la inteligencia artificial en los procesos de manufactura. Y ahí tenemos que empezar también a trabajar en preparar al país para esa manufactura del futuro. Jimena, ¿querías aportar algo? Quisiera seguir el hilo de lo que venía diciendo don Carlos, y es qué necesita el país para seguir fortaleciendo este sector y también el talento. Ya sabemos que la preparación, la educación es importante, pero posiblemente también hay deficiencias todavía por solventar en infraestructura, sí. Tal vez temas de regulación. ¿Qué puntos ven ustedes que son necesarios para ir apuntalando esta industria? Bueno, esto creo que no solo atañe a la industria médica, sino a todos los sectores productivos del país. Ciertamente la facilitación de trámites, lo que viene a ser la UI para nosotros es súper importante y para las empresas también. Tenemos que volvernos más competitivos en cuánto tiempo le toman las empresas aplicar por estar aquí en Costa Rica, completar con todos los trámites que se requieren. Esa parte me parece que es súper importante. Don Carlos mencionaba algo que creo que es clave y que no podemos dejar de lado, y son las habilidades digitales, que no lo mencionamos tanto cuando hablamos del tema de talento. Eso es súper importante. La automatización es algo que estamos viendo mucho en el sector médico. Eso no quiere decir que los puestos de manufactura y ensamble manual vayan a desaparecer en el corto plazo, porque son dispositivos realmente muy pequeños que probablemente va a tomar algún tiempo antes de que llegue a sustituirse eso por algún equipo automatizado. Pero sí es importante que las personas se vayan de alguna manera empapando de estas nuevas tecnologías y de poder tener un manejo importante en temas digitales. También creo que es importante, y para nosotros como país es estratégico, el poder seguir avanzando en la atracción de proyectos, no tanto en manufactura de dispositivos médicos, sino en farmacéuticos y productos combinados, como el de Bayer que mencionaba don Carlos. Un dispositivo combinado es un dispositivo que tiene un componente farmacéutico o químico con una parte mecánica, ¿verdad? Un dispositivo. Entonces también para nosotros es importante. Ha habido muchísimo desarrollo en los últimos 3 años en temas de diagnóstico, justamente por COVID, en productos de cuidado en casa, en donde el consumidor, el paciente, puede comprar un dispositivo para hacerse alguna prueba, no solamente de COVID, sino de cualquier otra enfermedad. Entonces el poder ir desarrollando esas capacidades que nos permitan de alguna manera integrarnos en esas cadenas globales de valor de nuevos dispositivos, nuevos materiales, biomateriales, por ejemplo, también es importante. Entonces, viendo a futuro, me parece que es estratégico que el país también se enfoque en esas nuevas áreas de investigación, desarrollo, habilidades digitales, y que nos permitan, o sea, que estemos listos para la nueva ola de dispositivos que van a venir. Toda la parte electrónica, por ejemplo, también es muy importante. Equipo capital, que es, por ejemplo, son las consolas que vemos en los hospitales, a las cuales se conecta un catéter, un dispositivo, un alambre guía. Entonces, esa interacción de alguna manera de ese software con el dispositivo es importante, y creo que también sobre eso tenemos que ir caminando. Sí, Considero que también, dale. Considero que también la parte de la habilitación y la aceleración de poder hacer pruebas de prototipo, testeo, pruebas preclínicas, postclínicas de productos desarrollados en Costa Rica o de investigación y de desarrollo de estas empresas en Costa Rica es un factor que tenemos que acelerar, y estamos en el momento preciso para poderlo hacer. Y también un punto de suma importancia para mí también es el favorecer el emprendimiento disruptivo en tecnologías y en dispositivos en Costa Rica. Hay compañías que tienen ideas bastante innovadoras, propuestas interesantes de valor, que también nos podrían ayudar en la transformación de ese ecosistema tradicionalmente de manufactura. Creo que hay varios elementos importantes que Costa Rica tiene que trabajar. Primero, en todo este proceso de transformación, el pilar de la electricidad es fundamental, no solo en costo, sino en calidad y disponibilidad. Al ser cada vez más automatizados los sistemas, la sensibilidad de los equipos a la calidad de la energía es vital. Costa Rica todavía tiene que trabajar en mejorar calidad. Por otro lado, la plataforma de 5G es fundamental para múltiples cosas que van desde los procesos industriales y cómo se integra el 5G como una solución para las soluciones
manufactura como también para el emprendedurismo. Se necesitan mejores plataformas digitales en Costa Rica para poder ser todavía más exitosos en la profundización digital. Y otro tema muy importante tiene que ver precisamente con todo este tema que hablamos ambiental y que tiene que ver con el tema de desarrollo de propiedad intelectual y de investigación clínica. Costa Rica necesita mejorar todavía más las condiciones para que se pueda venir a hacer investigación clínica en ese país, tanto en biomateriales, en procesos de aplicaciones médicas, etcétera, que permita convertir a Costa Rica en un verdadero centro de desarrollo de tecnología a futuro. Quería nada más para terminar quedarme con Carolina y bueno, preguntarle ahora que Procomer tiene a cargo la atracción de inversiones, ¿cuál es la estrategia que visualizan ustedes para atraer y consolidar empresas de ese sector en el país? Bueno, que dicho que me lo pregunta porque realmente, si bien es cierto que tenemos un gran enfoque en el desarrollo de empleo en la costa y en los campos, que son las áreas fuera del GAM, es la realidad de que el sector de manufactura avanzada y dispositivos médicos es el principal motor de la economía. Entonces, reasegurarle a las empresas que están analizando el país y a las empresas que están instaladas que Procomer les va a seguir apoyando en todas las fases de establecimiento. Hay una estrategia muy robusta, se presentó hace 3 semanas, la pueden realmente acceder en todas nuestras redes, en nuestra página de LinkedIn, en nuestro canal de YouTube, y ahí pueden ver un resumen de la estrategia. Hay bastantes pilares que están muchos enfocados en desarrollo de talento, en apoyarnos en las oficinas internacionales, en las oficinas regionales, en crear las condiciones, por ejemplo, con la BUI para reducción de tramitología, en apoyarnos con encadenamientos productivos. Entonces es una estrategia integral, muy bien pensada, en poder seguir generando las condiciones país para poder atraer este tipo de empresas. Muy bien, bueno, les quiero agradecer a los tres, Jimena Fletes, directora ejecutiva del Clúster Médico de Costa Rica, Carolina Sánchez, directora de Manufactura Avanzada de Procomer, y Carlos Wong, director general de Code Development Group. Muchas gracias a los tres por acompañarnos en este foro. Y como vieron, a quienes nos acompañaron durante esta hora y media, muchas gracias. Vieron las oportunidades de empleo que hay, también las oportunidades de suplidores que ofrece este grupo de empresas localizadas en Costa Rica. Agradecemos a nuestros patrocinadores La Lima Free Zone y Business Park y Evolution Free Zone, y los esperamos a ustedes en los próximos foros del Financiero. Muchas gracias.